Mi nombre es Rosaitzel Rincón Gómez, soy de Puebla. Mi cuento se titula Pemberencua. El autor se llama Honorio Robledo. Hace mucho tiempo, cerca del río de Papaloapan, vivía una iguana verde. Se llamaba Pemberencua. Tenía una boca muy grande y era bastante chismosa. Lo que más le gustaba era correr, correr y correr, porque espantaba a los pobladores. Así agitaba la hierba de todo el monte. Todos los pobladores pensaban que era el norte frío. Se iban a resguardar en sus casitas. Un día, mientras la iguana estaba en su paseo, se sentó en una piedra y escuchó en la brisa una voz dulce, armoniónica, como el panal de las abejas. Pemberencua, asombrada, se quedó escuchando el ruido del aire. ¡Ah! ¿Por qué se escucha tan bonito? Así que cruzó los ríos y al llegar, curiosa, trepó de palo en palo, de monte en monte y de tejado en tejado hasta llegar a una plazuela, donde se escuchaban unos sones. Los jarochos estaban tocando sones. Las parejas de baile estaban bailando y se disputaban entre sí. Pemberencua, asombrada, se quedó todo el día viendo cómo bailaban. Hasta anochecer, todos se fueron a sus casas. Ahora sí, mi momento ha llegado. Pemberencua se saltó en la tarima y empezó a bailar. Sacaba pasos, bailes, brincos, hasta que llegó su momento. Al otro día, los pobladores se preguntaron, ¿pero por qué la tarima está tan rasgada? Parece que el toro fue a meter sus uñas y las enterró. Los pobladores se quedaron asustados. ¿Qué pasó aquí? Bueno, no se preocupen. Al otro día era la fiesta del pueblo, la más grande de todas las ciudades. Mandaron a arreglar esa tarima. El carpintero, como vio algo tan precioso, ahora sí es momento de lucirse. Hasta le echó barniz. Esa misma noche llegó Pemberencua. ¡Ay! ¡Limpiaron mi tarima para mí! Hasta la barnizaron. Ella empezó a bailar, sacar sus pasos prohibidos. Y adivinen, se cayó de tanta barnizada que le echó el carpintero. Esa noche se fue tan contenta. Pemberencua, grandiosa y sus pasos maravillosos. El poblador al día siguiente, ¿pero por qué está tan rasgado si ayer mandamos al carpintero? Ahora sí, nadie se va a salvar en este pueblo. Fueron a buscar culpables. Para decirles que ni el pollito se salvó. Revisaron manos, pies, patas y no encontraron al culpable. Esta noche vamos a hacer velada. Todos en este pueblo se quedaron a ver si encontraban algo. Pemberencua no sabía lo que le esperaba. Así, ella regresó a bailar, a danzar y a sacar todo lo que tenía, hasta que se resbaló. ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? Despertó a todos los pobladores. Y al ver ellos, por tanta neblina que había, pensaban que era un chaneque, pero no, era una iguana verde. Tan maravillados de que era una iguana bailando, se quedaron a ver cómo sacaba. Y ella, al ver tanta gente, siguió sus pasos, inventó unos nuevos y otros se cayó. El músico, para hacerle compañía, empezó a tocar. Ella siguió bailando hasta que ya no pudo más y su último aliento fue cuando todos le aplaudieron. Y ahí fue cuando se creó el son de la iguana, el son del son. Pemberencua ya no se escondía más, ahora sí bailaba con todos los bailadores. Y ella la incorporaron y ahora sí le cantaban el son de la iguana. Yo soy Emilio Ruiz. Vivo en Tepoztlán y hoy les voy a narrar la historia del Silbón, una leyenda venezolana. Hace mucho tiempo, en los llanos venezolanos,
había un hombre muy caprichoso. Sus padres le daban todo lo que él quería, pero él se la pasaba de cantina en cantina, tomando todo lo que se le atravesaba. Pero un día le dijo a su padre que él quería un venado para comer. Su padre le dijo que sí, que lo complacería, pero no logró cazar nada. Él vio que venía su hijo, se lo encontró en el campo y le dijo que no había podido cazar nada. El muchacho, lleno de ira, lo mató y le sacó las entrañas. Se lo llevó a la casa. Allí le entregó las entrañas de su padre a su madre para que se las cocinara. Ella, sin sospechar nada, preparó aquel platillo y se lo sirvió a su hijo. El joven comió, pero su madre se percató que había algo raro en ello. Preguntó si había visto a su padre en algún momento del día. Pero el hombre le dijo que ese platillo que ella había preparado y él se estaba comiendo, ese era su padre, y lo había hecho por no darle lo que él quería, un venado. La madre, aterrorizada, llamó a su propio padre, el abuelo del muchacho. Él, cuando se enteró lo que había hecho, hizo que lo amarraran en un poste y con un látigo le destrozó la espalda. Después le echó chile y soltó a unos perros para que lo persiguiera. Cuando el muchacho se iba al monte a escapar de esos animales, su abuelo lo fue maldiciendo y en ese momento se convirtió en el Silbón. Dice que en las noches se aparece este hombre a buscar a los hombres borrachos. Es un ser de más de 3 metros de altura y siempre se le ve con un saco. Allí lleva los huesos de su padre, que tiene que contar uno a uno. También se dice que en las noches lluviosas él se sienta en las puertas de las casas, y si hay alguien dentro de esta casa que lo escuche, esa persona morirá por el silbo. En los llanos de Venezuela, si tú escuchas aquel silbido muy
lejos, significa que el silbo está cerca. Y si lo escuchas cerca, está lejos. A ti, ¿cómo te gustaría escuchar mi silbido? El silbido del silbón. Soy Iyari del Estado de México, Tepoztlán, y hoy les voy a narrar la leyenda de la mulata de Córdoba, que es originaria de Veracruz. Yo nací en esta ciudad colonial, Córdoba, con el nombre de Soledad. Me juzgaba la gente por ser mulata, pero aún así levantaba muchas envidias, porque era una mujer muy bella. Mi abuela me había enseñado muchas cosas de medicina, sobre cómo curar a los enfermos con hierbas. Y pues así curaba a la gente. Un día se me apareció un hombre. Este hombre era alto y sus ojos eran tan rojos como el carbón al fuego. Él me dijo: te daré el poder de predecir el futuro y de curar a los enfermos más graves. Pero hay un precio: tu alma. Primero no sabía qué decirle, pues el precio era muy caro. Pero después acepté. Pero sabía que tenía un tiempo límite y que pronto pagaría mi castigo. Así que aproveché al máximo mi don. Primero, el Santo Oficio comenzó a levantar sospechas sobre que practicaba magia negra. Así fue como ellos y los vecinos comenzaron a espiarme para confirmar la sospecha de que yo practicaba magia negra. Así fueron semanas, me espiaron, pero pues no me importó. ¿Yo practicar magia negra? No, yo solo les ayudaba a curar a los enfermos. Y pues a veces predecía desgracias, pero no practicaba magia negra. Y así, pues solo vieron que iba a misa, entonces dejaron de levantar sospechas. Un día, el alcalde de Córdoba, cautivado por mi belleza, me confesó su amor. Dijo que me daría una gran fortuna a cambio de que yo fuera su esposa. Pero mi respuesta fue no, pues yo no estaba interesada en el amor. Yo prefería aprovechar mi don, porque sabía que pronto tendría que pagar el precio. Y tan lleno de rabia e ira por mí, me dijo que yo le había dado una poción para dejarlo loco por mí. Así fue como me fue a denunciar con el Santo Oficio. Pero pues no me importó, sabía que yo era más poderosa que ellos. Así fue como un día el alcalde fue con los policías y con su gente a mi casa. Abrieron la puerta y gritaron: por el nombre de la Santa Inquisición, sal de tu casa ahora. Me resistí, pero ellos lograron capturarme y me dijeron que quedaba condenada por practicar magia negra. Primero me llevaron a juicio y me dijeron: si te arrepientes de esto y dejas de practicar tus creencias, te dejaremos libre, sin ninguna acusación. Además, no te diremos nada y serás libre. Pero yo me negué, pues sabía que tenía que aprovechar mi poder mientras no tuviera. Así que ellos me condenaron a la hoguera. El alcalde me dijo: serás condenada y te quemaremos en leña negra frente a toda la ciudad, y todos te verán sufrir por no arrepentirte de tus pecados. Pero no le tomé importancia, así que me encerraron en la celda de San Juan de Ulúa, y ahí me quedé por muchos días.
día antes de mi castigo, el carcelero fue a verme. Vio que yo estaba dibujando un navío. Parecía perfecto, listo para navegar. Pero aún así le pregunté al carcelero: «Buen día, carcelero. ¿Qué es lo que le falta a mi navío para que sea perfecto?». Él me dijo: «Maldita mujer, arrepiéntete de tus pecados y así tal vez pueda ser perdonada». Pero yo le dije: «Anda, por favor, dime qué le falta a mi navío para que sea perfecto». Yo le contesté: «Por favor, dime, esto no te quitará nada de tiempo». Él me contestó: «A ese navío lo que le falta es un mástil». Así que comencé a dibujarlo. Una hora antes de mi condena, el carcelero fue a verme y le pregunté nuevamente: «Carcelero, ¿qué es lo que le falta a mi navío para que sea perfecto?». Él me contestó: «Maldita mujer, pon tu alma en manos de Dios nuestro Señor y arrepiéntete de todo lo que has hecho». Yo le dije: «Carcelero, anda, dime qué le falta a mi navío». Me dijo: «Lo único que le falta a ese navío para que sea perfecto son las velas». Y así comencé a dibujarlas. En la hora fijada para mi condena, el carcelero abrió mi celda para que al fin me sacaran con toda la ciudad para ser quemada en la hoguera. Pero nuevamente le pregunté: «Carcelero, ¿qué le falta a mi navío para que sea perfecto?». Él me dijo: «¿En serio? ¿Te tomaste todo ese tiempo para dibujar un barco? ¿No podías hacer otra cosa mejor?». Pero le dije: «Por favor, dime qué le falta a mi navío». Él me contestó: «Lo que le falta a ese barco para que sea perfecto es que navegue». Así que le dije: «Si su merced quiere y si en ello se empeña, este barco navegará, y muy lejos. Así que mira cómo navega». Así que me subí al barco por las escalerillas y me fui. Navegué en ese barco que había dibujado y ahí desaparecí. Nadie supo de mí más. Hola, mi nombre es Valeria. Soy del Estado de México, del municipio de Tepoztlán, y el día de hoy vengo a contarles una leyenda. Y esta leyenda es la de la bruja del comal. Cuenta la leyenda que hace aproximadamente 80 años, en el pueblo de Tepoztlán, existía un niño de nombre José María, o simplemente Chemita. Chemita iba a visitar a sus abuelitos al Cerro de Jorobado. Sus abuelitos vivían en una casa muy humilde, una pequeña casa de adobe de apenas 2 cuartos. Uno que era para dormir y el otro que servía como una cocina. Chemita pasó todo el día con su abuelita hasta la noche, que llegó su abuelito después de trabajar todo el día entre el frijol y el maíz. El abuelito llegó con tanta preocupación y le contó a su esposa que en el pueblo corría el rumor de que había una bruja que se estaba chupando a los niños. Esto porque el hijo de doña Tere había desaparecido para después haber sido encontrado frío, flaco, hasta los huesos, casi muerto, al lado de un río. La abuelita, muy escéptica, le dijo al abuelito que eso solo eran chismes del pueblo para asustar a la gente. El abuelito y Chemita se fueron a dormir, mientras la abuelita estaba haciendo sus tortillas en su comal. A medianoche, Chemita se despertó muy incómodo y empezó a sentir unas vibras muy extrañas. Se dirigió hacia la cocina, pensando que encontraría a su abuelita haciendo tortillas en su comal, pero no. La encontró
haciendo una danza frente a su comal y pronunciando unas palabras incomprensibles, para después convertirse en un guajolote enorme, que después salió volando por la ventana. Al día siguiente, Chemita no podía ni hablar. Lo único que decía Chemita era: abuelita, guajolote, abuelita, guajolote. El abuelito, muy preocupado, llevó a Chemita con una curandera y había empezado a sospechar cosas porque había notado comportamientos muy extraños en su esposa, como que por las noches ella desaparecía, porque algunas veces la escuchaba hablando sola. El abuelito quiso investigar, descubriendo que bajo el comal de su esposa habían signos muy extraños. Había una estrella de 5 picos, habían velas negras, habían hierbas. Pronto, la verdad salió a la luz. El abuelito quiso esperar toda la noche, ya que su esposa no estaba. Y de pronto, vio entrar al guajolote por la ventana, que entrando completamente a la casa, había sido convertido en su versión humana. Era la abuelita. El abuelito le dijo: «Así que eres tú, bruja». La abuelita le respondió: «No me mates, goro, 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 no me mates». Pero ¿qué creen? Que al ver que la abuelita se convertía en una serpiente para defenderse, el abuelito tomó el comal y le dio un golpe mortal. La bruja desapareció, dejando solamente su figura en el comal. Ese comal fue enterrado ahí mismo, en el Cerro de Jorobado. Y desde ese entonces se dice que cuando hay luna llena, por las noches se escucha el chillido de un guajolote. Gordo, 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 gordo. Soy Rosa Esmeralda, vivo en el municipio de Tepoztlán, Estado de México, y les voy a narrar la leyenda de la planchada, originaria de la Ciudad de México. Soy Eulalia, una mujer que trabajaba como enfermera en el Hospital Juárez, ubicado en la Ciudad de México. Siempre fui muy bien conocida por mi amabilidad, mi buen carácter, el llevar mi uniforme siempre perfectamente blanco y planchado. Siempre fui una persona perfeccionista. Por eso mismo, era muy impecable con mi trabajo. Fue entonces que en esa estancia me enamoré de un médico de nuevo ingreso. Aún recuerdo que su nombre era Joaquín. Él era muy atractivo. El día en que entró, todas las chicas de ahí estaban pegadas hacia él. Pero yo noté que él solo se interesaba en mí. O al menos eso lo creía. Pasaron varias semanas y comenzamos a salir juntos. Sentía mariposas en el estómago cada vez que lo veía. Me emocionaba mi trabajo. Cuidaba muy bien a mis pacientes y me felicitaban, ya que Joaquín y yo llegamos a ser una pareja. Pero eso no duraría para siempre. Comenzaron a salir rumores en los que decían que salía con otras chicas, con las demás enfermeras, e incluso mis amigas me lo dijeron. Pero yo estaba tan cegada por ese amor que no quise hacerles caso. Y debía hacerlo.
Finalmente, en una noche que salimos a cenar juntos, él me pidió matrimonio. Yo me sentí como la persona más feliz que puede existir en este mundo. Hicimos nuestros planes para ir a vivir juntos. Todo era de color rosa para mí en ese momento. Pero simplemente un día él se esfumó, desapareció de mi vida. Yo me sentí tan devastada. Intentaba llamarlo, pero no lo encontraba. Entré en desesperación. Comenzaba a descuidar a mis pacientes, debido a que en mi cabeza todo el tiempo estaba rondando ¿en dónde podría estar Joaquín? Hasta que finalmente me enteré de lo sucedido. Él se había casado con otra mujer. Se había ido a otro país y me había abandonado. A mí, que me dijo que era el amor de su vida. Fue entonces que caí en una profunda depresión. Comencé a descuidar mi trabajo. Llegaba tarde. La mayoría del tiempo estaba de malas. Trataba mal a las personas, a mis amigas, a mis pacientes, que los quería tanto. Pero llegó el punto en el que ya no podía más. Sabía que no era lo correcto, pero comencé a descuidar a mis pacientes, hasta el punto en el que algunos llegaron a fallecer. Me sentí tan culpable debido a eso, que entonces lo decidí. Yo ya no merecía estar en este mundo. Así que comencé a faltar más seguido al trabajo. Hasta que un día, en mi habitación, tomé un frasco de pastillas. Aún recuerdo la sensación. Las tomé. No me importaba nada ya. Y fue entonces que decidí suicidarme. Me sentía tan culpable. Ya no podía más. Esa fue la única solución que encontré. Es por ello que surgió una leyenda en la que cuentan que me ven por los hospitales, por los pasillos. Algunas personas juran haberme visto, que atiendo a los pacientes que están a punto de fallecer, y al día siguiente comentan que una enfermera muy amable y bonita, con un uniforme perfectamente planchado y limpio, los atendió la noche anterior. Esto lo hago para expiar mis culpas y mis pecados. Mi nombre es Stephanie, soy de Tepoztlán, Estado de México, y yo les narraré La Llorona. ¡Ay, mis hijos! No, yo no era así. Yo era hermosa, era muy guapa. Pero fue su culpa, la culpa de ese hombre. Les contaré.
Yo era muy guapa, muy hermosa y joven. Él era un criollo, su familia tenía dinero y era rico. Y yo solo tenía mi amor para darle. Pero eso no importó. Él se fijó en mí y nos enamoramos. Nos casamos. Pero un día las cosas comenzaron a cambiar. Pero yo seguía enamorada de él. Así que conforme pasaron los años, tuvimos a 2 pequeños, 2 hermosos hijos. ¡Mis hijos! Un día íbamos caminando a la orilla del lago del pueblo, cuando de repente lo vi. Estaba con otra. No lo podía creer. Así que me fui corriendo con mis pequeños a la casa y lo esperé. No sabía qué hacer, me sentía desesperada. Cuando él llegó, le pregunté que qué había pasado, que quién era ella. Y en vez de negarlo, solo me dijo que esto se había acabado. Yo me destrocé, no lo podía creer. Me dijo que yo solo mentía y que yo realmente no lo amaba. No lo podía creer que él me estuviera diciendo eso. Y me dijo que me quitaría a mis hijos. ¡Mis hijos! Yo no podía permitirlo. Así que esa noche planeé lo que iba a hacer. Tomé a mis pequeños, los desperté, les dije que daríamos un pequeño paseo. En el camino casi me arrepiento de lo que estaba a punto de hacer. Sus risas, sus brinquitos tan inocentes. ¿Cómo lo iba a hacer? Llegamos a aquel lago donde aquella tarde había visto a su padre con otra. Y recordé ese odio que le empecé a tener porque no quería que me quitara a mis pequeños. Como me había hablado y me había dicho interesada. Así que tomé a mis pequeños y entramos al lago. Ellos no entendían qué pasaba. Y empecé a sumergir sus cabecitas en el agua. Ellos comenzaron a manotear, luchaban y yo no podía detenerme. Yo solo escuchaba: mátalos, mátalos. Y de repente dejaron de luchar. Y de repente comprendí lo que había hecho. Yo, su madre, ¿qué había hecho? Nadie lo entendería. ¿Cómo una madre les había hecho eso a sus pequeños? Y un dolor terrible atravesó mi pecho. Yo no iba a poder vivir con ese dolor, esos señalamientos. Entonces comencé a caminar lago adentro, hasta que el agua me cubrió. No luché, hasta que dejé de sentir ese dolor. La gente aún me ve caminando por las calles, gritando: ¡ay, mis hijos! El dolor sigue conmigo. ¡Ay, mis hijos!
andaré con esta pena en busca de mis pequeños. ¡Ay, mis hijos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Hugo, soy del municipio de Tepotzotlán, Estado de México, y el día de hoy vengo a narrarles la leyenda titulada El tesoro maldito de Tepotzotlán. Espero que sea de su agrado. Dicen que bajo los adoquines antiguos de Tepotzotlán, entre las iglesias coloniales y los callejones silenciosos, duerme un tesoro escondido y maldito. La leyenda comienza hace más de 2 siglos, cuando un fraile franciscano ya anciano se confesó en su lecho de muerte con otro hermano de la misma orden. Le habló de un tesoro de oro, joyas y objetos sagrados que había sido escondido en una cueva bajo el pueblo. Esto durante las guerras de independencia, para que no cayera en manos de saqueadores. Pero también le advirtió algo más. Ese tesoro no debía ser desenterrado jamás, pues estaba protegido por fuerzas que ningún hombre debía tentar. Desde entonces, muchos lo han buscado. En los años 40, un grupo de trabajadores descubrió un túnel bajo una construcción abandonada. Se decía que uno de ellos encontró una vasija con monedas antiguas, pero esa misma noche gritó como un poseso, se quedó sin ojos, con la boca abierta, desencajada, como si hubiese visto al mismísimo demonio. Los demás huyeron del sitio y juraron no hablar nunca más de lo que habían presenciado. Años después, un joven estudiante de historia llegó desde la capital con mapas antiguos y una obsesión enorme de encontrar el oro. Su cuerpo fue hallado en la entrada de una cueva cerca de uno de los cerros de Tepotzotlán, con símbolos grabados en su piel y la mirada perdida hacia el cielo, completamente paralizado. Nunca volvió a hablar. Los ancianos del pueblo aseguran que por las noches se escuchan cadenas arrastrándose bajo la tierra, y en que en ciertos días del año, cuando la luna llena se oculta entre nubes espesas, puede observarse una figura encapuchada en lo alto del cerro, custodiando algo o a alguien. Algunos dicen que el tesoro fue sellado con un pacto, y quien lo encuentre pierde el alma, que los codiciosos son arrastrados al otro lado de la tierra y devorados lentamente por sombras que murmuran en lenguas olvidadas. Una advertencia aún circula entre los nativos de Tepotzotlán: no escarbes donde la tierra tiembla, y el silencio es más pesado que la piedra misma. ¿Y tú tendrías el valor de buscar el tesoro maldito de Tepotzotlán?